Evangelio del día domingo 13 de abril de 2025. Domingo de Ramos de la Pasión del Señor. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 22, versículos del 14 al 71 y capítulo 23, versículos del 1 al 56. Llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: «Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios». Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo: «Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios». Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se los dio, diciendo: «Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía». Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo: «Esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Pero miren, la mano del que me va a entregar está conmigo en la mesa, porque el Hijo del Hombre va a morir según lo decretado. Pero ay de aquel hombre por quien será entregado». Ellos empezaron a preguntarse unos a otros quién de ellos podía ser el que lo iba a traicionar. Después los discípulos se pusieron a discutir sobre cuál de ellos debería ser considerado como el más importante. Jesús les dijo: «Los reyes de los paganos los dominan, y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Pero ustedes no hagan eso, sino todo lo contrario. Que el mayor de entre ustedes actúe como si fuera el menor, y que el que gobierna como si fuera su servidor. Porque ¿quién vale más, el que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad que es el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Ustedes han perseverado conmigo en mis pruebas, y yo les voy a dar el reino como mi Padre me lo dio a mí, para que coman y beban en mi mesa en el reino, y se siente cada uno en un trono para juzgar a las 12 tribus de Israel». Luego añadió: «Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como trigo, pero yo he orado por ti, para que tu fe no desfallezca. Y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos». Él le contestó: «Señor, estoy dispuesto a ir contigo incluso a la cárcel y a la muerte». Jesús le replicó: «Te digo, Pedro, que hoy, antes de que cante el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces». Después les dijo a todos ellos: «Cuando los envié sin provisiones, sin dinero ni sandalias, ¿acaso les faltó algo?». Ellos contestaron: «Nada». Él añadió: «Ahora en cambio, el que tenga dinero o provisiones, que los tome, y el que no tenga espada, que venda su manto y compre una. Les aseguro que conviene que se cumpla esto que está escrito de mí: fue contado entre los malhechores, porque se acerca el cumplimiento de todo lo que se refiere a mí». Ellos dijeron: «Señor, aquí hay 2 espadas». Él les contestó: «Basta ya». Salió Jesús como de costumbre al monte de los Olivos, y lo acompañaron los discípulos. Al llegar a este sitio les dijo: «Oren para no caer en la tentación». Luego se alejó de ellos a la distancia de un tiro de piedra, y se puso a orar de rodillas, diciendo: «Padre, si quieres, aparta de mí esta amarga prueba, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya». Se le apareció entonces un ángel para confortarlo. Él, en su angustia mortal, oraba con mayor insistencia y comenzó a sudar gruesas gotas de sangre que caían hasta el suelo. Por fin terminó su oración. Se levantó, fue hacia sus discípulos y los encontró dormidos por la pena. Entonces les dijo: «¿Por qué están dormidos? Levántense y oren para no caer en la tentación». Todavía estaba hablando cuando llegó una turba encabezada por Judas, uno de los 12, quien se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo: «Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre?». Al darse cuenta de lo que iba a suceder, los que estaban con él dijeron: «Señor, ¿los atacamos con la espada?».
y uno de ellos hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo: «Dejen, basta». Le tocó la oreja y lo curó. Después Jesús dijo a los sumos sacerdotes, a los encargados del templo y a los ancianos que habían venido a arrestarlo: «Han venido a prenderme con espadas y palos, como si fuera un bandido. Todos los días he estado con ustedes en el templo y no me echaron mano. Pero esta es su hora y la del poder de las tinieblas». Ellos lo arrestaron, se lo llevaron y lo hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía desde lejos. Encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también con ellos. Al verlo sentado junto a la lumbre, una criada se le quedó mirando y le dijo: «Este también estaba con él». Pero él lo negó diciendo: «No lo conozco, mujer». Poco después lo vio otro y le dijo: «Tú también eres uno de ellos». Pedro replicó: «Hombre, no lo soy». Y como después de una hora, otro insistió: «Sin duda que éste también estaba con él, porque es Galileo». Pedro contestó: «Hombre, no sé de qué hablas». Todavía estaba hablando cuando cantó un gallo. El Señor, volviéndose, miró a Pedro. Pedro se acordó entonces de las palabras que el Señor le había dicho: «Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces». Y saliendo de allí se soltó a llorar amargamente. Los hombres que sujetaban a Jesús se burlaban de él, le daban golpes, le tapaban la cara y le preguntaban: «¿Adivina quién te ha pegado?». Y proferían contra él muchos insultos. Al amanecer se reunió el consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas. Hicieron comparecer a Jesús ante el Sanedrín y le dijeron: «Si tú eres el Mesías, dínoslo». Él les contestó: «Si se los digo, no lo van a creer, y si les pregunto, no me van a responder. Pero ya desde ahora el Hijo del Hombre está sentado a la derecha de Dios Todopoderoso». Dijeron todos: «¿Entonces tú eres el Hijo de Dios?». Él les contestó: «Ustedes mismos lo han dicho, sí lo soy». Entonces ellos dijeron: «¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca». El consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato. Entonces comenzaron a acusarlo diciendo: «Hemos comprobado que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se pague tributo al César y diciendo que él es el Mesías Rey». Pilato preguntó a Jesús: «¿Eres tú el rey de los judíos?». Él le contestó: «Tú lo has dicho». Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la turba: «No encuentro ninguna culpa en este hombre». Ellos insistían con más fuerza diciendo: «Solivianta al pueblo enseñando por toda Judea desde Galilea hasta aquí». Al oír esto, Pilato preguntó si era Galileo, y al enterarse que era de la jurisdicción de Herodes, se lo remitió, ya que Herodes estaba en Jerusalén precisamente por aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento porque hacía mucho tiempo que quería verlo, pues había oído hablar mucho de él y esperaba presenciar algún milagro suyo. Le hizo muchas preguntas, pero él no contestó ni una palabra. Estaban ahí los sumos sacerdotes y los escribas acusándolo sin cesar. Entonces Herodes con su escolta lo trató con desprecio y se burló de él, y le mandó poner una vestidura blanca. Después se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque antes eran enemigos. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a las autoridades y al pueblo, y les dijo: «Me han traído a este hombre, alegando que alborota al pueblo, pero yo lo he interrogado delante de ustedes y no he encontrado en él ninguna de las culpas de que lo acusan. Tampoco Herodes, porque me lo ha enviado de nuevo. Ya ven que ningún delito digno de muerte se ha aprobado. Así pues, le aplicaré un escarmiento y lo soltaré». Con ocasión de la fiesta, Pilato tenía que dejarles libre a un preso. Ellos vociferaron en masa diciendo: «¡Quita a ese! ¡Suéltanos a Barrabás!». A este lo habían metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra con la intención de poner en libertad a Jesús, pero ellos seguían gritando: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Él les dijo por tercera vez: «Pues, ¿qué ha hecho de malo?».
No he encontrado en él ningún delito que merezca la muerte, de modo que le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos insistían pidiendo a gritos que lo crucificara. Como iba creciendo el griterío, Pilato decidió que se cumpliera su petición. Soltó al que le pedían, al que había sido encarcelado por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su arbitrio. Mientras lo llevaban a crucificar, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y lo obligaron a cargar la cruz detrás de Jesús. Lo iba siguiendo una gran multitud de hombres y mujeres que se golpeaban el pecho y lloraban por él. Jesús se volvió hacia las mujeres y les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque van a venir días en que se dirá: dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz, y los pechos que no han criado. Entonces dirán a los montes: desplómense sobre nosotros, y a las colinas: sepúltenos. Porque si así tratan al árbol verde, ¿qué pasará con el seco?». Conducían además a 2 malhechores para ajusticiarlos con él. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí a él y a los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús decía desde la cruz: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Los soldados se repartieron sus ropas echando suertes. El pueblo estaba mirando. Las autoridades le hacían muecas diciendo: «A otros ha salvado, que se salve a sí mismo. Si él es el Mesías de Dios, el elegido». También los soldados se burlaban de Jesús y acercándose a él le ofrecían vinagre y le decían: «Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía: «Este es el rey de los judíos». Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole: «Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el otro le reclamaba indignado: «¿Ni siquiera temes a Dios estando en el mismo suplicio? Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero éste ningún mal ha hecho». Y le decía a Jesús: «Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí». Jesús le respondió: «Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso». Era casi el mediodía cuando las tinieblas invadieron toda la región y se oscureció el sol hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó a la mitad. Jesús, clamando con voz potente, dijo: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y dicho esto, expiró. Aquí se arrodillan todos y se hace una breve pausa. El oficial romano, al ver lo que pasaba, dio gloria a Dios diciendo: «Verdaderamente este hombre era justo». Toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo mirando lo que ocurría, se volvió a su casa dándose golpes de pecho. Los conocidos de Jesús se mantenían a distancia, lo mismo que las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, y permanecían mirando todo aquello. Un hombre llamado José, consejero del Sanedrín, hombre bueno y justo, que no había estado de acuerdo con la decisión de los judíos ni con sus actos, que era natural de Arimatea, ciudad de Judea, y que aguardaba el reino de Dios, se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Lo bajó de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde no habían puesto a nadie todavía. Era el día de la Pascua y ya iba a empezar el sábado. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea acompañaron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. Al regresar a su casa prepararon perfumes y ungüentos, y el sábado guardaron reposo conforme al mandamiento. Palabra del Señor. El día de hoy la iglesia recuerda la entrada de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, montado en un humilde pollino, en un burrito, para de esa manera consumar su misterio pascual. Por lo tanto, en todas las misas se conmemora con una procesión y entrada, la procesión o una entrada solemne,
en la misa principal, y en otras se hace la entrada solemne en las demás misas. Todas ellas con objetivo de dar entrada a la Semana Mayor, que es la semana más importante de nuestra liturgia, ya que celebramos el misterio por el cual fuimos liberados del pecado y nos devolvió a través de su pasión, muerte y resurrección Jesús, el ser hijos de Dios y herederos de la gloria. Conviene que si no se puede hacer la procesión o la entrada solemne, se tenga una celebración de la palabra sobre la entrada mesiánica y la pasión del Señor. Se puede leer la pasión del Señor, los diferentes evangelios. Ustedes saben que cada evangelista presenta su visión de la pasión y con algunos detalles distintos. Por ejemplo, San Lucas de una manera más positiva, San Lucas que habla sobre todo en contraste con Marcos y Mateo. Lucas presenta al ángel enviado por Dios para confortar a Jesús en el huerto de los olivos, y muriendo con un grito angustiado: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En el caso de Marcos y Mateo, y en el caso de Lucas con las palabras llenas de fe: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, o entrego mi espíritu. En fin, hay pequeñas diferencias entre los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, y el evangelio según San Juan. Y pues esto es para nosotros, es lleno de entusiasmo y de alegría, porque aunque estamos celebrando estos momentos solemnes de la vida de nuestro Señor Jesucristo, pues son los momentos de nuestra liberación. Ya está cerca nuestra redención, estamos siendo partícipes y testigos de la entrega de Jesús a través de este humilde pollino, en donde incluso los fariseos y los escribas regañan a los apóstoles porque cómo se les ocurre dejar entrar a Jesús por la puerta judiciaria con ese burrito y todo el mundo alabándolo. Y Jesús les contesta: si no lo hace la gente, las piedras gritarían. Y efectivamente, las piedras gritan, y más ahora. ¿Quién es Jesucristo? Segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo de Dios vivo. Iniciemos nuestra Semana Mayor con gran y profundo respeto, con profunda devoción y reflexión. Apaguemos el radio, la tele, las redes sociales. Pongámonos en sintonía y unidad con Jesucristo, participando de las horas de la pasión reveladas a Luisa Picarreta, o del Hombre Dios. Hagamos la lectura del Hombre Dios, o de los evangelios revelados, o de los cuadernos de María Valtorta, que permiten que disfrutemos y pensemos y meditemos de una manera profunda la pasión de nuestro Señor. Vale la pena que lo hagamos, tomémonos el tiempo para hacerlo, y sobre todo para vivir esta Semana Mayor muy unidos a Jesucristo, en reparación, en consolación, en apoyo a nuestro Señor Jesucristo, que no pase desapercibido en la familia, en la casa, con nuestras amistades que nos encontramos en la Semana Mayor. No vayamos a ningún espectáculo, a ninguna película, no veamos cosas que no sean estrictamente las indispensables para meditar y vivir y acompañar a nuestro Señor Jesucristo en este momento tan solemne en la Semana Mayor. Que Dios te bendiga.